Bienvenidos a este episodio de podcast de la Comunidad Cristiana Esencia, donde nos estamos preparando para un retiro que viene pronto con el lema Arde, nuestro amor nos enfriará. Y estamos viendo cuáles son esas cosas que puede ser que hacen que nuestra fe, nuestra pasión por Dios se enfríe. Y para eso tenemos aquí a nuestro pastor John Hill, bienvenido de nuevo. Y tenemos a Israel, a Kate, que vienen desde nuestra comunidad hermana en Bilbao. ¿Cómo estáis? Muy bien. Bien, muy bien. Gracias por venir desde allí. Gracias a vosotros por la invitación. Muy bien. Estamos haciendo un repaso por cuáles son esos enemigos de nuestra fe, ¿no? Que serían, en una manera clásica que nos dice la Biblia, el mundo, la carne y el enemigo. Y hoy vamos a hablar de la carne. ¿Cuál es esa realidad nuestra, física, mental también, psicológica, que nos define? Porque al fin y al cabo somos seres humanos, al menos creo que todos Sí. somos seres humanos Sí. imperfectos aquí, Sí. también los que nos están viendo, y tenemos una carne. John, ¿podrías decirnos qué importancia tiene para ti ese elemento de la carne dentro de lo que es Sí, la fe? creo que es importante definir un poquito, poner un marco bíblico sobre lo que es ese concepto de la carne. Y en Romanos el capítulo 7, todo ese capítulo 7 habla muchísimo sobre esa realidad que todos tenemos, que es la carne. Y le he pedido a Israel que lo lea porque para mí es un trabalenguas y va a ser mucho mejor que lo lea él. Entonces, Muy bien. Isra, si puedes leer de Romanos 7, los versículos 14 al 20. Yo creo que con eso basta. Bien. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ya, ahí Pablo está definiendo un poco lo que es la carne, porque como creyentes realmente tenemos ganas de hacer las cosas bien. Normalmente un cristiano piensa, es que quiero agradar a Dios, quiero orar, quiero leer la Biblia, quiero ir a la iglesia, quiero amar a mis hermanos, pero hay algo dentro de nosotros que siempre va a hacer lo malo. Es como la cabra que tira al monte. Que tira para el monte. Sí, y por desgracia eso está en nosotros. Y Pablo acaba esta parte diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque es como que luchamos con esto constantemente en nuestras vidas. Y Neil Anderson dijo que la carne se puede definir como nuestra independencia que hemos aprendido a vivir sin Dios. O sea, hemos aprendido a vivir, satisfacer nuestros anhelos, apaciguar el dolor que sentimos sin Dios de alguna forma, con la carne. Y Dios quiere ser el que nos satisface, nos llene, pero hemos aprendido eso. En ese punto, John, cuando hablas, ¿no, de Pablo y esa lucha entre la carne y el espíritu, creo que también nosotros nos podemos sentir identificados, porque al menos yo cuando lo leo digo, esto soy yo también, ¿no? Muchas veces. Y quizás para ser más concretos, me gustaría preguntaros, como seres humanos nos podemos dividir en diferentes dimensiones, ¿no? O partes, pero una de esas dimensiones es la emocional. Muchas veces se habla del corazón, ¿no? Que el corazón es engañoso, ¿no? Y hay que tener cuidado. Y creo que en la actualidad es un tema muy, muy importante y muy relevante de cómo quizás al nivel de las emociones estamos siendo sacudidos de un lado para otro y se está enfriando nuestra fe. O sea, no sé en vuestra experiencia o qué opináis de cómo a ese nivel de emocional estamos siendo muchas veces enfriados. Totalmente, Tim. Y sobre todo algo muy importante es que, claro, cuando tú te enfermas físicamente vas al médico. El médico te da un diagnóstico, te da un tratamiento. Cuando tú te enfermas emocionalmente, tenemos la tendencia de ir al psicólogo y el psicólogo te da un tratamiento, un diagnóstico de un tratamiento.
pero realmente las emociones afectan nuestro espíritu, nuestra vida espiritual y quién nos diagnostica y quién nos da el tratamiento a esa sanidad espiritual. Entonces, hoy en día hay yo diría que muchos enfermos espirituales que necesitan buscar ese diagnóstico espiritual en Jesús y poder sanar y tratar esas heridas emocionales que afectan nuestro espíritu. Sí. Muy bueno. ¿Qué piensas, Israel? Wow, no puedo estar más de acuerdo. Es una analogía muy buena para explicar las heridas del espíritu. Y yo creo que todos tenemos esas heridas emocionales que nos hacen estar enfermos espiritualmente. Yo si pudiera identificar una en lo personal, que es a lo mejor lo que yo más vivo, es la apatía, el individualismo. Y eso lo que hace es literalmente desconectar. Desconectas de tu familia, desconectas de Dios, desconectas de la comunidad que tanto te acerca también al Señor y te hace vivir en una burbuja. Y yo creo que eso es algo que mucha gente vive. Va por personalidades. Hay gente que a lo mejor es más extrovertida y lucha con el orgullo. Hay gente más introvertida y lucha con este individualismo del que estoy hablando. Va por personalidades, pero esta apatía es lo que a mí me enfría espiritualmente y lo que me hace ensimismarme, olvidarme de Dios, olvidarme de dónde está mi socorro. Y me ahogo en mis propios problemas, en mi propia apatía. Sí. Y Israel, además creo que la apatía, enlazándolo con la pasión y el fuego de nuestro corazón hacia Dios, la apatía mata totalmente el propósito de Dios en nuestra vida porque nos hace vivir como que todo nos es igual, nada nos importa. Y eso enfría directamente nuestro espíritu y yo creo que mata el propósito de Dios en nuestra vida. Y si puedo añadir otra emoción quizás que yo creo que afecta bastante nuestro estado espiritual, yo diría que la ira. La ira, dice la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis. Yo en sí las emociones creo que de verdad no son malas. Yo creo que las emociones no las debemos tratar como algo malo en sí o algo bueno. Yo creo que el problema real es cuando nos dejamos dominar y dejamos que esas emociones controlen nuestra vida. Es decir, la ira que acaba en un sentimiento de amargura, de enojo o la tristeza profunda. No está mal sentir tristeza, estrés, ira en momentos determinados, pero lo que afecta a nuestra vida realmente es dejarnos dominar. ¿Qué haces con ella? ¿No? Eso es, que esas emociones tomen control de nuestra vida y eso genera otros estados que yo creo que nos llevan a un enfriamiento espiritual. Eso es, dejarle rienda suelta y que sea destructiva igual incluso, ¿no? Esas emociones pueden ser lo que dices tú, Kate, esa enfermedad, ¿no? Que señala que hay una herida dentro y la emoción en sí no es mala. Es qué es lo que haces con esa emoción, ¿sabes? Si te sientes enfadado, dices algo o reaccionas con las manos o de cualquier forma, algo triste ha ocurrido en tu vida y te dejas consumir con esto y no sales de ese pozo negro y siempre estás dando vueltas y vueltas y vueltas en lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que eso en cuanto a las emociones es lo importante. ¿Qué hago con esas emociones? Porque indican algo. Son como un piloto en el salpicadero del coche que se te enciende una luz ahí, te dice, algo está pasando con... Abre el capó para echarle un vistazo. Puedes ignorarlo o puedes ir incluso más rápido o lo que sea con el coche, pero lo mejor es parar, abrir el capó, qué hay debajo que está afectando. Y son esas enfermedades que tú decías antes, Kate, ¿no? Que algo pasó dentro. Y la carne, creo yo, la carne es, tengo una herida dentro de mi corazón y me duele. Por ejemplo, yo me crié en un internado. Entonces, ahí yo sentía abandono. Entonces, claro, tú tienes como una sensación, un vacío dentro de ti. Emocional. ¿Qué haces con eso? Lo puedes ir a Dios o lo puedes medicar con cosas que has aprendido a tratar con el dolor sin Dios. Puede ser sustancias, pornografía, exceso de cualquier cosa, de comida o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, todo eso te
Eso es la carne. Casi como querer tapar, ¿no? una herida con otra emoción Sí. que distrae, pero al final no es nuestra solución, ¿no? Al final no estás cortando la raíz. Claro. Ahí Y la está. raíz no te la va a Ahí está. mostrar nadie más que Jesús, un encuentro con Jesús que lo conoce todo y él sabe la raíz de tu herida emocional. Eso es. Y él es el que sana. Y es muy bueno pensar que Dios sana a ese nivel profundo de nuestras emociones. O sea, llega hasta tu corazón. Me han encantado vuestros ejemplos porque todos son como particulares, ¿no? Cada uno tiene su vida emocional. En mi caso, yo me levanto y mi carne tiene miedo a ser rechazada, quiere aceptación, quiere ser amada, mi carne se siente sola, mi carne, ¿no? Mi corazón a veces anhela eso. Y cuando hago ese ejercicio de decir, Jesús, llega tú a la raíz de lo que realmente me pasa ahora mismo, suele ser al principio de mi tiempo con Dios, para arreglar las cosas yo con Dios antes de escuchar su palabra. Y en esos momentos muchas veces escucho que Dios me dice, sí soy yo el que te puedo aceptar, el que no te rechaza, el que realmente llena tu corazón, ¿no? Y luego es súper bonito lo que decía John de las emociones, porque las emociones son bonitas. El sentir, ¿cómo seríamos si no tendríamos emociones? Seríamos como un robot. O sea, imagínate, yo creo que sería muy raro y yo creo que las emociones son muy bonitas en sí, nos hacen ser humanos e incluso conectarnos con Dios, que creo que también tiene emociones, pero la cuestión es esa, ¿no? Lo que decía John del piloto automático es, ¿por qué estoy sintiendo esto? En el caso de las emociones negativas, entre comillas. ¿Por qué estamos sintiendo esas emociones? Y ir a la raíz, como a la decías raíz tú, sí. del por qué y luego a qué nos lleva eso, el dar lugar a esa emoción y el fruto de eso en nuestro corazón. Eso es. Hilando con el ejemplo que ha puesto John, que nos ha gustado tanto acerca del coche, del capó, las emociones, como hemos dicho, ni son buenas ni son malas. Bien, pero esto tiene un mantenimiento. El coche se va a estropear y hoy tú lo arreglas, esta emoción que te está haciendo alejarte de Dios, de tu familia, o que te está haciendo perder tu propósito, pero dentro de un tiempo volverá a aparecer y es algo que hay que cultivar cada día. No es algo que hoy lo vas a solucionar para siempre, sino que el coche, tú hoy lo arreglas, has solucionado el tema de una bujía y al de un tiempo, no sé qué periodo será, volverá a aparecer. Con las emociones nos ocurre lo mismo. Tenemos que cultivar y mantener estas emociones que nos están... No las emociones, sino eso que está generando en nosotros nos está atacando. Hay que tener un mantenimiento en nuestra vida espiritual. A línea, mantenerlas a raya, en su lugar. Eso es. Controlado. Si puedo añadir algo acerca de la carne, que me parece importante, no por nada, pero porque muchas veces culpamos al diablo porque como que el diablo me obligó a hacerlo. Me ha tentado el diablo. Pero son los deseos que están dentro de mí que me ha llevado a pecar. Totalmente. Y por no hacer el mantenimiento, por dejar que las cosas hayan ido para abajo, el motor está... Tomen el control. Claro, está en un estado de descontrol, de descuidado, entonces las cosas ya están disparatadas y empiezo a hacer cosas que no deba de hacer por no mantener el mantenimiento bien. Sí. Es bonito ver cuando hay cristianos que llevan años y que son cristianos maduros o que ya han vivido mucho y se ve que han mantenido su máquina, su motor, de una forma que tienen una calma, una humildad, una mansedumbre, ese fruto del Espíritu. Creo que es fruto también de haber gestionado esas cosas, ¿no? De no haber, lo contrario sería haber reprimido quizás, ¿no? Esas emociones escondidas que luego se pudren y es algo tóxico. Entonces, qué bueno tener ese objetivo, que Dios te transforme al nivel de tu corazón para tú transmitir luego todo ese fruto del Espíritu, incluso emocionalmente a alguien, hacerle sentirse escuchado, amado, ¿no? Como Dios nos trata a nosotros. Pues, ¿por qué no pasamos a otra dimensión que también tenemos todos, que es nuestro cuerpo físico? Que de hecho están conectadas también. No sé si queréis también ver cómo pasamos de esa parte quizás de pensamientos, emociones, mental, a cómo se expresa eso o cómo vivimos nosotros a nivel físico también en nuestra vida.
tanto cosas que puedan ser tóxicas, ¿no? Hábitos que pueden ser tóxicos para nuestro cuerpo físico, como hábitos quizás que hacéis que son sanos, que decís, wow, esto que yo hago con mi cuerpo alimenta mi fe, hace que mi fe arda más. ¿Qué pensáis? No olvidemos que el templo del espíritu es nuestro cuerpo. Ya. Creo que nuestro cuerpo merece que le prestemos atención. Me parecería difícil que una persona esté bien mentalmente si no se cuida en la alimentación, por ejemplo, si tiene un ritmo de vida en el que no tiene ningún tipo de horarios en su descanso, en su, no sé, a la hora de que te vas a acostar, no tienes ninguna rutina de conectar con Dios, de tener un tiempo de relax, de pensar, de no estar hiperconectado a las redes sociales, a lo que el mundo te ofrece. Sí. Me parece que es importante darle al cuerpo, al templo del espíritu, lo que se merece, que es un buen trato, una buena alimentación, un buen descanso, un tiempo de sosiego también. Ya. Y los tres vamos al gimnasio, ¿sabes? Sí. Nos gusta el ejercicio y lo vemos como tú lo dices, Israel, lo vemos. Así que estás hablando con un buen público ahora. Es que yo creo además que es súper interesante eso que acabas de decir, Isra, porque es verdad que incluso desde la propia iglesia abordamos mucho lo espiritual, que es el tema esencial, claro que sí. Pero a veces nos olvidamos que no solo somos espíritu, también somos cuerpo y alma, ¿no? Y a veces nos olvidamos del cuerpo y no nos damos cuenta que el espíritu y el cuerpo están intrínsecamente ligados. Es decir, como esté mi espíritu, eso se ve reflejado también en el cuerpo. Exacto. No estamos hablando de que las personas tengan que ser, pues, fitness o de cosas excesivas, pero sí de lo que decía Israel, un cuidado de la alimentación, un cuidado quizás con el ejercicio, si no tienes ninguna enfermedad física que te lo impida, o hábitos buenos, disciplinas que te lleven a estar bien físicamente, no por vanidad. No por para que otros me admiren, me acepten, sino porque nuestro cuerpo es el templo y nuestro cuerpo, quieras o no, es el envoltorio de lo que estamos presentando, que al final es el Evangelio y es el amor de Jesús. Y entonces creo que es muy importante abordar ese tema de la carne en el físico, de la alimentación, que nada nos domine a nivel de muchas cosas. Y uniendo esto un poquito con lo emocional, creo que está muy ligado cuando tenemos a veces heridas emocionales, el intentar tapar esos vacíos o llenar esos vacíos con placeres de forma desorbitada. Es decir, placeres físicos, placeres físicos, ¿no? Hablando de la carne, sin límites. Es decir, yo misma he experimentado momentos donde me he encontrado más ansiosa el querer comer. Por placer, no comer por meter el combustible a mi cuerpo, sino comer por placer, porque me satisface, en lugar de ir a buscar a Dios. Porque realmente sustituimos el buscar a Dios en nuestra intimidad, que es el que sana y da refrigerio a nuestra alma, con placeres, sea comida, incluso el ejercicio en exceso. Porque hay cosas que están bien, que están sanas y las hacemos, pero si las hacemos sin límite, yo creo que todo en exceso es malo, menos buscar a Dios. Eso podemos hacerlo. Eso podemos excedernos de intimidad con Dios, pero yo creo que todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo en exceso es malo, incluso cosas que parecen buenas, incluso obsesionarnos también con la alimentación sana. Claro. Todo tiene que tener un equilibrio, pero sí que es verdad que tener cuidado de esos placeres con los que estamos intentando tapar vacíos emocionales, sea a nivel comida, sexual o cada uno en su debilidad. Sí, cualquier cosa física. Yo tengo una pregunta para Pastor John. A ver. Porque tú como pastor, normalmente te llamo John, pero como aconsejas a personas, ¿tú has tenido que aconsejar a personas espiritualmente, pero acerca de su cuerpo físico? Y tener que avisarles o animarles a cuidarse más en su cuerpo físico? Tengo mucho cuidado con eso. No por nada, pero... Se pueden herir sensibilidades. Sí, se pueden herir sensibilidades. El tema para mí con eso es, yo creo que lo que hemos dicho es muy importante. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y veo a gente que está enferma
y piden oración por alguna parte de su cuerpo y yo digo, mira, con cuidarte 4 cosas, alimentación y ejercicio, lo que tú estás padeciendo en 6 meses ya no lo tienes. Literal, literal. Sí, sí. Pero claro, me cuesta decir eso, Tim, a la gente. Bueno, pero es necesario también, sí. Pero es verdad. Sí. Y estás cuidando de ellos, ahí quizá avisando de algo que quizás piensan, no, bueno, lo importante es solo el espíritu o que yo no pase... pero el envoltorio es exacto, importante. el envoltorio. Y no es difícil, yo creo que a veces detectar. La Biblia es muy clara cuando habla de los frutos del espíritu y los frutos de la carne. No es fácil, a ver cómo lo explico, no es fácil, pero yo creo que Dios también está interesado en esa parte de nosotros, en cómo vivimos diariamente, en nuestros hábitos sanos. Exacto. Yo creo que Dios viene a nuestra vida a alinear todo lo que está en desorden. Sí. Eso es para poder que haya una armonía, una plenitud y que nos sintamos bien, ¿verdad? Eso es. A todos los niveles. Porque Dios quiere darnos plenitud en todos los aspectos y no puede ser que espiritualmente, digamos, estoy súper bien espiritualmente, pero físicamente estoy súper mal. O sea, yo creo que todo está conectado. Sé que estamos acabando. Hay una para mí una clave con esto, ¿no? Porque cómo puedes luchar contra esos deseos, esas emociones, esas cosas, esos apetitos, porque realmente la carne son apetitos que son tan fuertes dentro de nosotros. Y hay un versículo en Gálatas 5:16 que dice esto, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Para mí ha sido como una promesa de Dios. Si yo vivo en el Espíritu, no voy a satisfacer los deseos de la carne. Y creo que es una clave para vivir en esa lucha y ganar la batalla. Creo que la mayoría de las veces podemos ganar la batalla. Sí. Qué guay. Pues muchas gracias por cada uno su perspectiva. Quería dejar a las personas que nos estén escuchando con algún consejito, algo que haya impactado vuestras emociones o vuestro cuerpo físico, podéis elegir, pero que quizás son parte de vuestra vida y que os han traído esa sanidad, esa transformación, están ayudándoos en vuestra fe. ¿Qué hacéis así a nivel práctico que digas, mira, recomiendo esto porque me ha ayudado mucho? Mira, a mí lo que más me ha servido en esto es la pregunta de dime de qué libros te rodeas y te diré cómo piensas. Wow. Hoy que vivimos rodeados de redes sociales, de muchos estímulos, de lo que nos dice el vecino, el amigo, no, yo te recomiendo hacer lo otro, bien, pero si tú te rodeas de buenos libros, de una buena comunidad cristiana, de unos buenos amigos, de una familia que te da consejos buenos, eso inevitablemente te va a enfocar, te va a llevar a Cristo si esos consejos van alineados. Y creo que es muy típico, pero ten tu rutina devocional. Eso a mí me ha salvado. Me ha salvado de la apatía y de los deseos de la carne, aunque es ese mantenimiento que constantemente tenemos que hacer, es lo que me alinea y lo que me da un foco. Los libros que leo me dan un foco porque estoy pensando en ellos durante el día. Llenan tu mente. Gracias. ¿Qué más consejitos? Pues a mí me gustaría añadir, sé que suena cliché, pero yo creo que la verdad, buscar la verdad de Jesús acerca de quiénes somos, hacia dónde nos dirigimos, porque yo creo que la identidad en Cristo es súper importante y si nosotros no sabemos quiénes somos en Dios, realmente toda nuestra vida va a estar desordenado. Entonces yo creo que afirmar nuestra identidad en Cristo, buscar vernos como Él nos ve y seguir adelante en ello y luego cuidarnos, querernos, aceptarnos y vernos como Dios nos ve y cuidarnos también. Descansar es súper importante. A nivel carnal, el descanso. Qué bueno, gracias. Yo diría el tema de la mente, que afecta mucho lo que ha dicho Israel también. Para mí ha sido y es muy importante cortar mis pensamientos. Y Tiel hace un tiempo atrás, hace un mes más o menos, predicó sobre esto, pero el pecado
empieza en mi mente. Cuando empiezo a dar vueltas y vueltas sobre unas ideas, me van a llevar a un sitio u a otro sitio. Y yo quiero pensar en las cosas de arriba y no las cosas de este mundo. Muy bien. Gracias por esos consejos. Última cosa que quiero decir es que cuando he dicho acerca de los libros, mucha gente puede decir, bueno, pero yo no leo tal. Perdona, todo el mundo lee, todo el mundo está leyendo, porque todos tenemos teléfono móvil, todos tenemos un televisor, todos vemos las noticias. Entonces, ¿qué estás leyendo? Todo el mundo lee, partiendo de esa base. Consumes algo. Algo consumes. Entonces, eso que consumes, que está llenando tu mente, ¿hacia dónde te está llevando? Analizar bien. Analizar bien qué fuentes estás consumiendo y, como ha dicho John, si te está enfocando arriba o te está enfocando en el mundo. Pues una de esas cosas que podemos estar consumiendo que son sanas y nos ayudarán serán las charlas que vamos a tener en el retiro de iglesia. Así que queremos invitaros a todos. ¿Cuándo será? John, ¿puedes recordarnos? Va a ser el fin de semana de noviembre 17. Así muy bien. Que estad atentos, por favor. Será un muy buen tiempo y vamos a hablar de esto y más cosas y poder compartir juntos. Gracias por escucharnos. Dios nos está invitando a un evangelio que no está centrado en tú y yo, sino está centrado en Él. Y Él nos invita como amigos del esposo a compartirnos lo que le duele, compartirnos sus sufrimientos, compartirnos su intercesión y poder velar con Él en oración. Tú fuiste llamado para estar sentado con Cristo en esa ciudad, por lo tanto estás en una lucha abierta contra el pecado, contra la maldad, contra la ofensa, contra la incredulidad. Tú estás pasando por luchas y hay cosas que a veces no entendemos, pero vamos a seguir confiando. Y vamos a seguir esperando en el Señor y vamos a creer en Él porque Dios es fiel. Queremos respuestas, pero no estamos dispuestos a recibir la invitación de Dios a sentarte en la mesa, a hablar con Él y a dejar que Él te susurre al oído. Pues Dios no es un Dios que está todo el día haciendo así, ¿sabes? Es un Dios que está diciéndote todo el día, estoy ahí para ofrecerte las respuestas que van a cambiar de tu frustración a la esperanza de vida en tu corazón.